Señoras, señores, bienvenidos. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, a nombre de la Revista Boliviana de Derecho y la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, la bienvenida a todos ustedes y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. También damos la bienvenida y les presentamos a nuestros panelistas de hoy, al doctor William Herrera, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, y al doctor Edgar Moreno Rodríguez, doctor docente de la materia de Derecho Constitucional por 31 años en la Universidad René Moreno. El tema de hoy, la participación ciudadana, que fue uno de los ejes temáticos de la Cumbre Departamental de Justicia realizada en el mes de mayo aquí en Santa Cruz. Para eso, hemos pedido que Nair Coimbra Peña nos introduzca en el tema. Uno de los pilares fundamentales para lograr un efectivo sistema de administración de justicia es que se llegue a satisfacer la demanda ciudadana de un mayor acceso a la jurisdicción mediante la participación proactiva de ciudadanos informados. La participación ciudadana se relaciona con la democracia participativa y directa en la construcción del bien común. Implica que los ciudadanos tengan una mayor participación en la toma de decisiones públicas, de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones a través de sus diversas manifestaciones, referendos, consultas ciudadanas, foros, deliberaciones, cabildos, asambleas, etc. En este sentido, cualquier ciudadano tiene derecho a participar y tener acceso a resoluciones y actos jurisdiccionales, tal como señala la ley del órgano judicial en el artículo 3, inciso 5, respecto a la publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley. La publicidad de los actos y resoluciones jurisdiccionales se constituye hoy en una exigencia de la población, que no se conforma con ser un actor pasivo, sino por el contrario, exige formar parte en las decisiones trascendentes en la vida política del Estado. La Cumbre Departamental de Justicia, realizada en mayo, estableció en una de sus conclusiones: la publicidad de todos los actos del órgano judicial es la mejor forma de facilitar la participación, por lo que se deben generar mecanismos que permitan mantener a la sociedad permanentemente informada. La participación ciudadana es el tema de hoy en Verdad y Justicia. Ya estamos con el tema participación ciudadana. Para conocer el criterio institucional del Consejo de la Magistratura, consultamos con el doctor Wilber Choque Cruz respecto a los criterios que él tiene sobre el tema y si es posible considerar mejorar el órgano de justicia y la participación ciudadana a través de la publicidad de los actos jurisdiccionales. Así nos contestó el doctor Wilber Choque. El Consejo de la Magistratura en este momento está trabajando para que todos estos temas de la publicidad deban ser sacados a la red, es decir, se tenga que manejar un sistema informático nacional para contar y poder colgar a este sistema todo lo que es el tema de las decisiones de los órganos judiciales. Y consideramos que esto nos permite incluso a que se tenga un control social a todo nivel. Nosotros hemos recibido un sistema informático obsoleto, que no se han hecho los cambios o no se han modernizado desde el 2005, y consideramos a esta fecha necesitamos hacer ese cambio. Nosotros estamos trabajando en este momento cómo hacerlo. Sin embargo, tenemos el problema que nuestros sistemas informáticos están muy obsoletos. Incluso si usted se puede ver o puede ir por los tribunales de justicia, tenemos nuestras computadoras muy obsoletas. Consideramos que esto tiene que venir tiene que haber una política de un nuevo sistema informático, y cuesta mucho dinero. Por lo menos los informáticos nos han dicho alrededor de 20 millones de bolivianos para el cambio de este sistema. Nosotros estamos en este momento y consideramos muy urgente que todas las decisiones del ámbito jurisdiccional deban ser publicadas para que haya un mayor control social de la ciudadanía a estos hechos.
Doctor Wilber Choque Cruz nos hace reflexionar sobre el tema. No basta colocar un cartel de publicidad de los actos jurisdiccionales y resoluciones si no existen los mecanismos tecnológicos dentro del propio órgano judicial que permitan ese acceso ciudadano. ¿Qué piensa, William? Yo creo que ahí estaba abordando dos cosas el consejero. Una cosa es, digamos, los actos, la publicidad de los actos jurisdiccionales, por un lado, y otra cosa es llamémosle, los actos públicos o la posible fiscalización hacia la institución entendido como órgano jurisdiccional. El tema de la publicidad de los órganos, de las decisiones de los órganos jurisdiccionales tiene que ver con la sentencia, con la jurisprudencia, con todo el acceso a la información. Y es una pena que lamentablemente nuestro sistema esté muy atrasado y no tengamos hasta ahora, lamentablemente, insisto, que se hubiera introducido la tecnología al sistema judicial. El sistema judicial sigue muy atrasado, es uno de los grandes problemas que tienen. El sistema judicial no conoce la tecnología, por decirlo de alguna manera. Y el otro tema es, digamos, tampoco sabemos cómo funciona el órgano judicial. Pareciera que el órgano judicial es como una suerte de caja negra. Nadie sabe cuánto es el presupuesto, cuánto es lo que invierte en infraestructura, cuánto es lo que gana un magistrado, un juez, dónde tiene que recurrir el ciudadano en el caso que tenga que tener que lidiar o tenga que acceder a los órganos jurisdiccionales. En fin, hay muchas limitaciones desde el punto de vista de la necesidad de publicitar, por un lado, insisto, los actos jurisdiccionales y por otro lado, lo que hace o el quehacer propiamente del órgano judicial. Yo tengo el criterio que, lamentablemente, en el tema de la administración de justicia y todo lo que se refiere al órgano judicial, hay un atraso tremendo, hay un descuido por parte de los otros órganos estatales y de la propia institución del órgano judicial. Ellos mismos lo manifiestan, pero lo manifiestan de una manera elegante. Hemos visto nosotros las resoluciones que han tomado la cumbre departamental sobre administración de justicia y también están ellos manifestando los inconvenientes, los problemas estructurales que se tienen, reclaman el apoyo decidido del órgano ejecutivo, del órgano legislativo también, reclaman incluso, increíble que parezca, la ley 025 que tiene un año, no está siendo implementada y ya están pidiendo, ellos mismos del órgano judicial están pidiendo que se modifiquen muchos artículos, que se revise y que haya una modificación. Esto quiere decir que hay una gran irresponsabilidad en el propio legislativo que no cumple con sus funciones, no conoce a cabalidad el tema de la administración de justicia, que sacan leyes simplemente por sacarlas. Lamentablemente en Bolivia, al menos ahora que ya van por cerca de las 400 leyes que se está sacando a partir de la constitución nueva, y son prácticamente están en los anhelos, en las buenas intenciones, pero en la práctica suceden cosas diferentes y a veces totalmente contrarias. Aquí vale la clasificación, por ejemplo, en el tema de administración de justicia y de otros temas, que como que existieran dos Bolivias. La Bolivia legal, muy bien, una constitución con derechos, con garantías, leyes, ya vamos por las 400 leyes nuevas, pero sin embargo hay una Bolivia real, profunda, que se vive el día al día, que no guarda relación con lo que está sucediendo, con lo que dice la Bolivia legal. Tiene relación con lo que decía William. Hay cánticos así, leyes respecto al mejoramiento del órgano jurisdiccional, pero el propio sistema está divorciado de la tecnología y de otros elementos que pudieran ser aprovechados, William, precisamente para acercar el derecho y la justicia al ciudadano. Sí, yo me olvidé de hacer una pequeña aclaración de que el Tribunal Constitucional sí tiene una página web donde uno puede acceder, puede ver la jurisprudencia, puede acceder a las resoluciones que sacan ahí. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia tiene una página, pero realmente no funciona o funciona muy mal. Entonces, el Tribunal Constitucional está un poquito mejor en ese sentido que el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo creo que me parece que no es un problema de difícil solución.
tampoco quiero creer que eso demandaría un montón de recursos. Lo que muchas veces falta es un poquito de iniciativa, de visión, de querer hacer bien las cosas. Porque yo entendería que hasta la propia universidad que tiene su carrera de informática podían, por ejemplo, lanzar un concurso público de hacer un programa informático diseñado y todo lo que ustedes quieran y tener un sistema de lujo. Porque tenemos el capital humano. Entonces, ¿dónde falla? Pareciera que no hay lo que se llama voluntad política de querer hacer bien las cosas. En todas partes del mundo, creo yo, excepto acá en Bolivia, no tenemos, el Poder Judicial no ha podido lamentablemente tener un sistema informático y en todo caso no ha podido utilizar la tecnología. Si no aprovechamos la tecnología, lamentablemente vamos a ir como en el tiempo de la colonia y vamos a ir con un sistema colapsado, prostituido, corrupto, ineficiente, porque este es uno de los pequeños grandes problemas, ¿verdad? Entonces, insisto, pareciera que el Poder Judicial es como una caja negra, nadie sabe qué es lo que ocurre en el Poder Judicial. Tiene relación con lo que dice Ñeco, la Bolivia profunda, la Bolivia legal. ¿Cómo hacer para lograr que esa Bolivia profunda se permita que las autoridades y el pueblo tomen conciencia de su existencia y se la afronte y se la encare? Y no tanto la Bolivia profunda, ¿no? La Bolivia real, porque la verdad es que en todas partes del territorio nacional hay una falencia de aproximación de la justicia, de la administración de justicia hacia el ciudadano. Fundamentalmente recursos económicos. Ya lo están diciendo todos, que falta el tema informático y en todo, ya están diciendo de que los mismos jueces están diciendo, pese a que ellos han entrado a la carrera judicial aceptando que su gobierno les disminuye el sueldo absolutamente a todos y ellos también aceptando, porque muchos fueron prácticamente defenestrados u obligados a renunciar porque les bajaron el sueldo. ¿La verdad? Y ellos han entrado a la función pública a sabiendas de que el sueldo era bajo, pero ahora, una vez ya posesionados como administradores de justicia, reclaman que quieren aumento de sueldo. Bueno, ahí ¿quién tiene que ser? El otro órgano del Estado, el que tiene que determinar los recursos económicos, aparte de los recursos propios que ya son diezmados, porque también hay una determinación que va camino a que la justicia tiene que ser absolutamente gratuita, ¿no es cierto? Ahora, en esto, lo importante es la concepción que puedan tener los poderes del Estado en cuanto se refiere a la importancia que se le debe dar a la administración de justicia, al ramo judicial. ¿Por qué? Porque siempre lo miran de último. Se arregla el tema político, se arreglan otros temas, se arregla el tema de los diferentes sectores y de último, y a veces ya no alcanzan los recursos, ya no da el tiempo, el tema de la administración de justicia, cuando debería ser tan importante como el tema de la salud, tan importante como el tema de la educación. No funciona un sistema democrático, verazmente, si no está funcionando muy bien e independiente de otros agentes extraños, si no está funcionando el sistema de administración de justicia. Si no hay justicia transparente, si no hay justicia justa, si no hay justicia adecuada, al margen de las influencias de tipo político. ¿Por qué razón? Porque es diferente. Una persona puede tener de repente, como decimos nosotros, su muñequita, su padrinazgo en el tema político, en un ministerio, algunos factores de poder también hacen lobby en el legislativo para X cosas y conseguir un decreto en el ejecutivo o alguna ley en el legislativo, los grupos de presión igual, pero el ciudadano común y corriente, el que ni siquiera no está en la política, el que vive al día a día, ¿dónde acude para que, siendo pobre, incluso siendo débil, siendo desposeído, al más fuerte, al poderoso, lo pone de igual a igual? A la administración de justicia. ¿No es verdad? Porque no tiene las otras posibilidades de acudir, sino que ahí en esa administración de justicia. Entonces el Estado debe darle importancia, no solamente en cuestión de leyes, sino en todo el apoyo económico a la administración de justicia, porque es el lugar donde se iguala a toda la gente. William, ¿a vos te parece que la asignación presupuestaria en el Tesoro General del 0.15%
ya implica una decisión política de no prestarle demasiada atención al tema de la seguridad jurídica y apostar por otro tipo de seguridad estatal? Seguro, seguro. El problema es que, fíjate, es curioso, porque los precios de la materia prima han subido una barbaridad y el presupuesto del Poder Judicial ha bajado o disminuido. Ni siquiera estamos en el 1%. La media en Latinoamérica está bordeando entre el 2 y el 6%. En Costa Rica, el presupuesto del Poder Judicial es el 6%, increíble, es el presupuesto más alto posiblemente en toda Latinoamérica. Pero de ahí, digamos, baja insisto, 2, 3, 4, hasta el 6. Nosotros no hemos llegado ni al 1%. Entonces, con ese presupuesto es material y humanamente imposible pensar en que tengamos un sistema judicial eficiente, idóneo, honesto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los gobiernos, hay que ser honestos en estas cosas, no es solamente este gobierno, todos los gobiernos le ha convenido tener un poder judicial débil, sumiso, sin independencia. ¿Para qué? Para controlarlo, para perseguir políticamente lo que se está haciendo ahora. En este gobierno se hace a través del Poder Judicial lo que antiguamente se hacía a través del Ministerio de Gobierno. Las persecuciones políticas ahora ya no se las hacen a través del Ministerio de Gobierno, sino a través del Poder Judicial. Se ha judicializado, incluso se ha criminalizado la política. A los enemigos políticos le inician una acción, lo corren, lo eliminan políticamente. Entonces, al gobierno, al Poder Central le conviene tener un poder judicial sumiso para poder beneficiarse de esa deficiencia del propio Poder Judicial. Por lo tanto, este es un problema político de que en algún momento tendremos que ver la necesidad de que realmente el Poder Judicial sea independiente, porque si no, no tenemos justicia. Señoras, señores, haremos nuestro primer corte comercial, brevísimo, y retornamos en instantes. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbarí Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Nosotros ponemos en arte tus ideas. Sirena, facilita tus ideas. Retornamos al programa Verdad y Justicia con el tema participación ciudadana. Ahora quisimos consultar la opinión del único magistrado representando al departamento de Santa Cruz ante el Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Jorge Bomborries Méndez. ¿Es posible dentro de este ámbito de lo que significa la publicidad de los actos
y decisiones jurisdiccionales y administrativas, ¿es posible filmar, tener acceso con una cámara para poder filmar y grabar audiencias que sean públicas en el Palacio de Justicia? Así nos contestó el doctor Bomborges. Para eso es el juicio oral, para el conocimiento del público en general. ¿No? Tienen que ser filmadas y documentadas en filmación y en grabación de audio en los estados judiciales. Eso debe existir allí en los juzgados. No. En muchos casos estamos viendo en Sucre que se nos ya en casación con sus CDs correspondientes del juicio oral. Por ello es que no puede restringirse. Solo hay casos que la ley, especialmente el Código Niño, Niña, Adolescente, etcétera, y el propio Código Penal, puede el juez restringir estas filmaciones y demás, este conocimiento, y cerrar el juicio en algún aspecto para no crear traumas y demás sobre las víctimas. Ñeco, antes del programa conversábamos un poco y emitías tu criterio sobre la restricción en algunos casos sobre esa publicidad de algunas audiencias. ¿Qué piensas al respecto y como una forma de acercar la justicia al ciudadano? Bueno, por regla, indudablemente que los juicios son públicos, ¿no es verdad? Ahora, toda regla tiene su excepción. Ya lo mencionaba el doctor Bomborri, hay ciertos casos cuando están en juego el tema de la niñez, niño, niña, adolescente, ciertos temas de honor de las personas, la privacidad. Entonces el juez, de acuerdo a la valoración que haga, puede restringir, pero eso es la excepción. El problema que a veces se presenta en la cuestión de la administración de justicia es que la excepción la quieren convertir en regla, que permanentemente restringen las filmaciones o que los actos se hagan públicos. Por regla yo estoy de acuerdo que sea público, pero una cosa es, ahí el concepto, eso era lo que hablábamos hace unos minutos, ¿cómo entendemos ese término de publicidad? O sea, difundirlo permanentemente o simplemente darlo como noticia o darle información. Ahí tiene que valorar el juez esa situación. William, el hecho de publicitar, de hacer pública las audiencias públicas, en este caso de juicios orales, ¿podría estarse afectando derechos de los que se encuentran sometidos al proceso? No, en principio no, y yo estoy de acuerdo con Ñeco y lo que decía el doctor Bomborri. En principio los juicios son públicos. Esto tiene que ver con, o está en contraposición de lo que antiguamente había un juez que en 4 paredes resolvía y nadie sabía cómo resolvía, y era lo que se llamaba también una justicia de gabinete. La idea es que la publicidad, en este sentido, lo que hace es garantizar de alguna manera que ese juicio sea público y haya también lo que se llama el control social, que además se da por la vía de los jueces ciudadanos. Los jueces ciudadanos tienen de alguna manera la misión también de contribuir a este control social. Es decir, la idea es que la justicia salga de esa caja negra, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y pudiera la ciudadanía tener acceso a todas esas decisiones judiciales, porque son decisiones que tienen que ver con los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, una justicia no puede ser, los juicios no pueden ser a puerta cerrada. Ñeco, de repente en materia penal es más fácil visualizar la posibilidad de la amplitud de la publicidad, porque hay bienes jurídicos que interesan a la sociedad en su conjunto. Pero ¿qué ocurre si se pretende filmar una audiencia dentro de un proceso civil? Bueno, por eso, si no afecta a la condición, al honor de las personas, entonces el juez tendrá que valorar, pero esa es la excepción. Eso es lo que yo insisto en ese tema, ¿no? Por regla son públicos, tienen que ser públicos, ¿no? Los juicios. Por eso hay un procedimiento que es de orden público, tanto civil
como penal. Todo tiene que conocerse, ¿no es verdad? Pero hay ciertos casos en que, de acuerdo a la valoración del juzgador, tiene que limitarse o tiene que restringirse la publicidad. Pero esas son las excepciones. Y vuelvo a insistir, lamentablemente, en la mayoría de los casos, la excepción la están convirtiendo en regla general. Esta posibilidad de filmar, de grabar o de ingresar a una audiencia pública, ¿no sería fundamental en el afán de transparentar los actos judiciales y de esa manera permitir, es que vos mencionaste un tema de control social, permitir con esa misma transparentación el control de la sociedad? Es que, insisto, la función judicial es una función pública, o sea, no es privada. Y si no es privada, se entiende que hay intereses públicos mucho más importantes que los intereses privados, o por lo menos deberían estar por encima de los intereses privados. Entonces, está en esa dirección, obviamente, de transparentar la función pública. Esta es una demanda, la necesidad de transparentar es una demanda muy antigua, que incluso está en convenios, pactos internacionales, como una forma, insisto, de garantizar la rectitud de la justicia. Porque no es lo mismo que un tribunal dirija un juicio públicamente donde haya mucha gente, que hacerlo en cuatro paredes y solamente con las partes, ¿no es cierto? El hecho de que haya un público atrás de las partes, de alguna manera, no solamente que esos ciudadanos están informándose de lo que está sucediendo al frente, sino que suponen de alguna manera un control social. Y de ese punto de vista, la publicidad resulta siendo una garantía para los sujetos procesales, en el sentido de que debería haber una justicia recta, porque, insisto, el juez no podría fallar, o por lo menos le sería mucho más difícil fallar en contra de unos actos públicos a que hayan unos actos de alguna manera restringida la publicidad. Me da pie lo que dice William el tema de los usos y costumbres. Es probable que la publicidad, entendida como la posibilidad de difusión de los actos y resoluciones jurisdiccionales para conocimiento del público, puede influir poderosamente. No diríamos para que saque fallos correctos, pero sí suficientemente motivados y con bastante fundamentación. Sí, evidentemente, pero lo que deberíamos trazar una línea entre lo que es público. Público es a puertas abiertas y con un auditorio, eso es público, ¿no es verdad? Ahora, publicar, ¿no es verdad?, ya es otra cosa, ya sacar afuera a través de medios de comunicación y publicarlo como noticia, o dar la noticia. Y distinto es cuando ya esa publicación es repetitiva y se puede convertir en propaganda. De repente también causa, en lugar de que cause un efecto positivo en la población, puede causar un efecto negativo. Entonces, tendríamos que fijar un límite, una raya, ¿no?, en lo que sería público, y publicidad en lo que sería ya propaganda. William, hablaste nuevamente del tema del control social, y la Constitución y la ley que se ha publicado sobre el tema del control social están orientadas a que ese control sea ejercido a través de la sociedad civil organizada. ¿No te parece eso una restricción al control social cuando ese control pudiera ser ejercido por cualquier ciudadano? Pero es que para eso está la publicidad, de alguna manera, ¿no? El problema del control social, digamos, también ese es un problema político, digamos, ¿no?, que quieren utilizarlo políticamente, cada uno intenta llevar agua a su molino. Cuando se habla del control social por las instituciones, se está haciendo referencia, por ejemplo, a los colegios profesionales que deben intervenir, por supuesto, en la discusión de una ley, de proyectos. El ciudadano solito tampoco no puede hacer mucho, ¿no es cierto?, si no es a través de sus instituciones, para que se entienda como algo serio, algo formal, algo que tenga un sentido, porque si no, insisto, un juez ciudadano no podría hacer las cosas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si vamos a discutir temas de la justicia, debe estar el colegio de abogados, ¿por qué no? Si es el colegio quien representa en este caso a todo el gremio, y por lo tanto debe llevar la voz autorizada del gremio de los abogados para poder discutir temas que tengan que ver con la justicia, por ejemplo. Yo creo que hasta ahí debería llegar el control social, sin
obviamente sin desmerecer o sin quitarle o privarle la posibilidad de que un ciudadano, en el caso de un juicio, vaya y se siente y escuche. Por ejemplo, a mí me parece muy pública la justicia comunitaria cuando al final del día se reúne el sindicato en una asamblea y ahí deciden en forma conjunta. Creo que más publicidad que eso no podría haber. No sé si sirve, si esto tiene que ver con lo que estábamos comentando, pero si quieres verlo desde el punto de vista, fíjate, lo democrático que resulta siendo la justicia comunitaria cuando toda la asamblea finalmente se reúne de la comunidad y deciden casi en forma conjunta a través de sus autoridades naturales cuál sería en su caso la sanción frente a la eventualidad de haber cometido un hecho delictivo. Si eso lo pudiéramos llevar a nuestra jurisdicción ordinaria, en el sentido de que sea público en asamblea, pero una asamblea ya no físicamente realizada, sino a través de los medios tecnológicos. A veces las intenciones pueden ser buenas, o a veces también las buenas intenciones esconden cosas que pueden beneficiar a determinados sectores, a determinados grupos o a determinadas políticas que decida cualquier gobierno. Por decir, participación y control social. Participa la sociedad, va a las audiencias, son públicas, participa la sociedad a través de los tribunales, en el caso de los tribunales en el área penal, los jueces, ¿verdad? Los jueces ciudadanos, que es los jueces populares, participa. Ahora, quisiéramos que también el juez esté actuando bajo presión del llamado control social, que también se malentiende, que vayan determinados sectores a rodear, a tomar el Palacio de Justicia y presionen sobre algo. Entonces ya ahí hay una intencionalidad que de repente la ley no la ha buscado, ¿no es verdad? Ya eso serían grupos de presión. Pero se están aprovechando. Pero es sociedad civil, ¿no? Porque la misma ley de la participación y control social habla de esos grupos eventuales que se forman, presionan para algo y dice que se desvanecen después de que consiguen su objetivo. Cuando el juez no tiene que recibir absolutamente presión de ninguna naturaleza, por eso es la garantía que hay del ciudadano, del que el juez tiene que ser idóneo y tiene que ser probo, solamente obedece a la ley, administra justicia obedeciendo a la ley, y por eso el débil sienta al poderoso, así sea poderoso político, así sea poderoso militar, así sea poderoso económico, así sea poderoso de los factores reales de poder o de los grupos sociales o de los movimientos sociales que presionan, el juez aún tenga que dictar una resolución en contra de esos grupos, la tiene que dictar si está de acuerdo con lo que dicta la ley. Habría que buscar el punto de equilibrio entonces entre presión y control. Exactamente. Más que querido distinguir o hacer la diferencia. Hacer la diferencia, ¿no? Muy bien. Continuamos con el tema en Verdad y Justicia y el tema de la participación ciudadana. Un brevísimo corte comercial. Retornamos en instantes. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad. La justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria.
en este tema que estamos abordando hoy, de la participación ciudadana y la posibilidad de acercar al ciudadano al derecho o el derecho al ciudadano, tal vez, y eso les consulto a los panelistas, tiene que ver esta posibilidad con el verdadero principio de previsibilidad del derecho y de la ley, y por lo tanto hasta se podría haber afectado y vulnerado el derecho a la defensa si las personas no pudieran tener conocimiento de la dirección por donde va la interpretación de la ley ordinaria o constitucional, y eso solamente es posible conocer a través de la publicidad de esos actos jurisdiccionales. William. Claro, si el juez dicta una resolución y la parte no se entera, obviamente que eso le va a vulnerar y le va a limitar terriblemente su derecho a la defensa, o en su caso el derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, es básico y elemental que el proceso en su conjunto, sobre todo para las partes, tenga la mayor publicidad posible. Pero claro, esto estamos hablando de las partes que están involucradas en el proceso. La otra publicidad, valga la redundancia, para el público, es ahí yo estoy de acuerdo con Ñeco cuando dice de que habría que diferenciarlo uno del otro. Y sobre todo, se me ocurre que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el sensacionalismo, la prensa amarilla, más bien eso ayuda a distorsionar y en muchos casos incluso termina haciéndole apología al delito. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de publicidad, pero estoy totalmente de acuerdo con esa publicidad entendida como el acceso que tenga el ciudadano de poder escuchar, estar presente en una audiencia donde se esté resolviendo un caso en particular. Insisto que el juicio a puertas abiertas, desde mi punto de vista, es sinónimo de garantía y seguridad para las partes y para todo el mundo. Ñeco, pero además de esa publicidad o esa participación en físico del ciudadano en una audiencia pública, a vos como abogado, ¿no te parece importante tener la posibilidad de conocer la orientación que tiene la sala primera, la tercera, la segunda respecto a determinado asunto para poder elaborar tu defensa en otro proceso? Las diferentes líneas de interpretación que pudieran tener de repente algunas salas o algún determinado juez. Indudablemente eso entonces va en dos sentidos, ¿no? Uno, las partes tienen el derecho a conocer todas las actuaciones de manera pormenorizada, porque si no la conocen y el juez hace algo que no le ha dado a conocer a una de las partes, indudablemente eso es nulo, hay nulidad, ¿no es cierto? Entonces es obligación del juez de que prever, de que permanentemente estén informadas las partes, y eso es a través de las notificaciones. Ahora, lo otro es cómo actúan. De repente yo como abogado tal vez no soy patrocinador de un determinado caso, pero me interesa cómo es la línea de interpretación que pueda tener el juez para un caso determinado o una determinada sala, ¿no es verdad? Indudablemente que eso es importante también. Entonces, por lo menos para los abogados, ¿no es verdad?, debía estar de manera permanente y actualizada la información que hablaba el doctor Bomborri de poner en línea, ¿no es verdad?, los fallos, las resoluciones, todas las resoluciones y los actos procesales que da en cuanto se refiere a determinaciones que da un juez o algún tribunal. Y esto no solamente es para el caso de los jueces o de la sala, incluso hasta para el Tribunal Constitucional. Por decir, la mayoría de las sentencias nosotros vemos que ellos manifiestan, ¿no? Hemos interpretado literalmente la Constitución comparado con la ley y hemos interpretado también, hemos revisado el espíritu del constituyente, qué es lo que quiso decir el constituyente al poner esas palabras o de esa manera redactar algún artículo de la Constitución. Y yo me pregunto, ¿los abogados o los colegios de abogados o las universidades tendrán el espíritu del constituyente para poder interpretar, para más o menos tener una idea por qué motivo ha sido la línea jurisprudencial que ha dado el tribunal? Esa es una tarea para la casa que trataremos de conseguir si existe a disposición del ciudadano, de los estudiosos, la posibilidad de conocer la exposición de motivos que provocaron o que están detrás de la Constitución Política del Estado del año 2009. Ahora, le pedimos al doctor Wilbert Choque, tiene creo una participación más, para que nos hable de qué manera se puede lograr acercar la publicidad
de la jurisdicción originaria indígena campesina a la ciudad a la ciudadanía en general? En este momento el órgano judicial no está trabajando todavía de qué manera vamos a poder coordinar con el tema de la justicia indígena ordinaria campesina. Estamos más preocupados cómo podemos ver el tema de la autosostenibilidad o del cambio en el nuevo órgano judicial. Sin embargo, es un tema pendiente que debemos trabajar. Estamos en la obligación de trabajar para encontrar estos niveles de coordinación que nos exige. Posiblemente se tenga que trabajar a todo nivel, no siempre desde los tribunales departamentales de justicia, sino también desde los propios juzgados que se tienen a nivel de provincias y capitales de provincias más pobladas. Creo que a ese nivel se tiene que llegar en algún momento. Sin embargo, por el momento no estamos todavía nosotros viendo cuál va a ser. Esa es una política pendiente que nos toca asumir a nosotros. William, son dos ámbitos de la publicidad. Vos mencionaste uno, que en asamblea se dictan las resoluciones públicas en conjunto con la ciudadanía y sus organismos, las instituciones que tienen. Pero ¿cómo además lograr que eso pueda ser conocido por el resto de la comunidad? ¿No sería importante? Ahí hay un pequeño problema de que lamentablemente la justicia comunitaria, la justicia indígena originaria campesina no es escrita, es oral, ¿no es cierto? Entonces eso de hecho resulta siendo una gran limitante. Incluso las costumbres de una comunidad pueden ser diferentes a las costumbres de otra comunidad. No es lo mismo la justicia indígena originaria campesina de algunas zonas del altiplano a las zonas bajas, por ejemplo amazónicas del Beni, o de aquí cerca de Camiri, entiendo que hay algunas comunidades ahí. Entonces cada comunidad tiene sus propios usos y costumbres y ellos resuelven sus problemas, sus litigios sobre la base de sus usos y costumbres. Entonces ahí no se puede uniformar criterios, por decirlo de alguna manera, dado que la característica esencial de este tipo de justicia es que es oral, no es escrita. Hay algunas cosas escritas, algunas pequeñas actas, cosas, pero muy resumidas. Por lo tanto, ahí fíjate que desde mi punto de vista es muy democrática la resolución del caso, pero lamentablemente no se registra para otras comunidades cómo se resolvió ese caso. Y además funciona así, y así ha venido funcionando centenariamente, por esto de que cada comunidad tiene sus propios usos y costumbres. Por lo tanto, de repente, estos usos y costumbres de una comunidad no les sean útil ni beneficiosos para otra, porque eso supondría en algún momento también un conflicto de usos y costumbres. Depende mucho de la cosmovisión que tenga cada comunidad. Este cerramiento a través de la oralidad y la poca posibilidad de divulgación del entendimiento de cómo se entiende esa justicia en esa comunidad originaria indígena campesina, ¿no podría estar provocando hasta incertidumbre en un ciudadano que está cercano ahí, que puede verse afectado por eso? Yo creo que así como en la justicia ordinaria, en la justicia agroambiental se está hablando de publicidad, se está hablando de que tiene que conocerse, de que tiene que difundirse, poner en línea los fallos y demás, evidentemente va a ser complejo, porque de por sí nomás es complejo el tema de la administración de justicia al haber la pluralidad, ¿no es verdad?, en el sistema jurídico. Estamos hablando de una justicia ordinaria, estamos hablando de una justicia indígena originario campesina, y dentro de eso indígena originario campesino estamos hablando de 36 pueblos o naciones, si es que no aparecen más. O sea, de que aunque haya pocas diferencias, pero hay que respetar las propias modalidades de cada una de estos pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora, hay el problema que todavía no se ha implementado el deslinde territorial, dónde le va a corresponder, porque también hay el reclamo. Pero cuando se hagan esas cosas, la propia administración que ellos tengan de acuerdo a sus usos y costumbres, podremos nosotros estar, el ciudadano común y corriente, el que pertenece a otro tipo de justicia, podrá estar presente para conocer, para mirar, podrá también eso colgarse en un sistema para saber cómo resuelven determinados casos. Por ahí va, creo, la pregunta, ¿no es verdad? Yo siento que tiene que ser así. O sea, no puede haber una justicia, por más indígena originaria, por más usos y costumbres, por más encerrado que sea su sistema, que tampoco no se publique, porque por línea general
hasta por el tema de los derechos humanos, es de que todo tiene que hacerse público. Y no olvidemos que la misma Constitución dice que se respetarán sus usos y costumbres siempre y cuando no estén en contra de los derechos humanos. Y, claro, no estén en contra de los principios de la Constitución. Precisamente, si estamos en un estado en el que conviven varios sistemas jurídicos inclusive, ¿no te parece importante tener, lo que dice Ñeco, la posibilidad de esforzarnos para que también esa justicia pueda ser conocida por el ciudadano común? No, de acuerdo. Creo que el desafío está ahí, ¿no es cierto?, en poder buscar la forma de cómo difundir esa justicia comunitaria y para, de alguna manera, también intentar en algún momento compatibilizar y quizás en algún momento, insisto, buscar una cierta uniformidad, porque cuesta un poquito, digamos, entender que en un lado se haga de una forma, en otro lado de otra forma, en otro lado de otra forma. Pero bueno, esa es la cosmovisión de cada comunidad y además hay que entender que esa es una justicia exclusivamente para esa comunidad. Por lo tanto, quizás pensar en una trascendencia de ahí para adelante, no sé, habría que pensarlo. La verdad es que nosotros acá en el Oriente tenemos muy poca vivencia de este tipo de justicia comunitaria y por lo tanto, por lo menos yo debo reconocer mis limitados conocimientos en este sentido. Ñeco, ya para llegar al final de este programa, ¿cuál es lo adecuado? Caminar hacia el respeto de estas individualidades, de estas diferencias, pero apostando a la unificación, a la globalización del total de la bolivianidad, o lo adecuado es y lo respetuoso de derechos es preservar esas culturas? Yo creo que hay que caminar, hay que respetar, pero también respetando. O sea, así como nosotros respetamos, ellos también tienen que respetar. O sea, entre todos tenemos que respetarnos y tenemos que tolerarnos. Hay la línea general, la Constitución. Hay la línea general, el respeto a los derechos humanos. Va a costar seguramente, porque hay usos y costumbres en varios lugares que están totalmente en contra de los derechos humanos. O sea, va a tener que modificarse hábitos y hasta la propia cultura. Y eso no es imposible. Hasta nosotros hemos cambiado. ¿Acaso a nosotros, cuando nos llevaban a la escuela, no nos llevaban nuestros padres y nos entregaban al profesor nalgas y todo que se decía? ¿Y eso qué quería decir? Que el profesor tenía que darnos, y era una costumbre. Llegábamos y nos quejábamos a nuestros padres: el profesor me pegó, él me tiró de las orejas. Bien hecho, todavía le decía el padre, ¿no es verdad? Porque estás portado. Ahora hemos tenido que cambiar. ¿Por qué? Por el tema de los derechos humanos. Ahora el profesor no puede tocar al alumno en absoluto. Hemos cambiado nuestra forma. No, que nuestra costumbre, que no nuestros hábitos, que esto y esto. No, hemos tenido que cambiar. Si allá hay alguna conducta, hay algún castigo que esté en contra de los derechos humanos, pero así lo hubieran hecho ellos ancestralmente, tienen que ir cambiando. Hasta en la cultura, hasta en la música, por ejemplo, el tinku. ¿El tinku qué es? Es una incitación a la violencia, una incitación a arreglar las diferencias que se tienen entre las personas sin acudir a una justicia, ¿no? A pelear y a matarse, y mientras más sangre se derrama, mejor todavía se homenajea y se brinda, se rinde tributo a la Pachamama, por decir. Entonces, eso también está en contra de los derechos humanos, el tinku, y tienen que ir cambiando. Porque eso, la violencia no puede ser por las propias manos de las personas, ni el derramamiento de sangre. O por lo menos no puede ser institucionalizada. Señoras, señores, hemos llegado al final del programa de hoy en Verdad y Justicia con el tema que hemos abordado de la participación ciudadana en el órgano jurisdiccional. El agradecimiento a nombre de la Fundación Iuristantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, a nuestros panelistas, al doctor William Herrera y al doctor Edgar Moreno. Gracias, y a ustedes principalmente, señores televidentes, gracias por la paciencia de permitirnos el ingreso a sus hogares. Para finalizar, indicarles de que el primer ciclo de programa Verdad y Justicia llega a su finalización el 30 de agosto. Hasta ahí estaremos con ustedes y luego intentaremos un nuevo ciclo más adelante, asumiendo nuevos desafíos. Gracias a nombre de todos el canal inclusive, y también de Nair Coimbra y de Ronald Céspedes. Gracias y hasta la próxima.
Música